Núcleo Comunicación del Sureste presenta Monitoreo. Seriedad, veracidad, entrevistas, sondeos, un enlace con las autoridades. Monitoreo. ¿Qué tal? Les saluda Ana Rosa Morales. Le agradezco que nos esté escuchando y viendo a través de las estaciones que conforman el Núcleo Comunicación del Sureste. Hoy nos acompaña aquí en la cabina de NCS Daniel Salazar Lama. Él es especialista en arte y arquitectura mesoamericana con enfoque en la iconografía maya. Voy a leer parte también del currículum. Él desde el 2011 se ha dedicado a estudiar el arte y la iconografía maya y mesoamericana. Actualmente encabeza un proyecto de registro y análisis de la subestructura 2C de Calakmul, el cual inició en el año 2020 como parte de sus investigaciones postdoctorales en Francia y que ahora pues dirige y desarrolla en colaboración con instituciones francesas, este proyecto, y mexicanas además, y este proyecto cuenta con la participación de especialistas de México, España, Francia, Italia. Él ayer pues presentó en una conferencia en la que estuvo como moderadora la directora del INA, Adriana Velázquez Morlet, en el Museo de Arquitectura Maya, el Baluarte de la Soledad, la conferencia Cazando en el agua, pescando en la cueva Hun Ahau, espero haberlo dicho bien, un héroe mítico en un mural preclásico de Calakmul, una investigación que ya lleva bastante tiempo que estás realizando. Daniel, ¿cuál ha sido pues lo más importante o que tú quieras destacar sobre esta investigación y que sobre todo pues la gente en Campeche tenga que saber sobre esto? Bueno, una de las cosas más importantes, y una de las sorpresas más interesantes con las que nos topamos en este proceso de investigación, es que descubrimos que no se trataba, como sospechábamos originalmente, de la representación de un solo personaje aislado, digamos, dentro de un espacio vacío. Con lo que nos topamos es que teníamos una escena completa, bastante compleja, y que tenemos elementos de escritura y elementos de escritura calendárica, maya, muy tempranos. Eso fue, yo creo que la mayor sorpresa y la mayor complejidad con la que nos topamos. ¿Cómo empiezan con esta investigación y quién es Hun Ahau? Buena pregunta. Empezamos con esta investigación por la intención y el interés de tener una reconstrucción virtual de la subestructura 2C de Calakmul, que es una estructura preclásica, como tú lo mencionaste, que está debajo de la estructura 2. Quiero hacer énfasis en esto, pero también explicarlo muy bien. Los mayas construían unas estructuras encima de otras. Y la estructura 2 de Calakmul, para aquellos que conozcan Calakmul, la estructura 2 es la estructura más alta, masiva de Calakmul, pero cuenta con una historia de 1200 años de historia constructiva y tiene 7 fases arquitectónicas. Es decir, hubo 7 construcciones sobrepuestas una a otra. Lo que vemos ahora cuando vamos a Calakmul es la última fase constructiva, pero debajo hay varios edificios que datan desde 400, 500 a.C. De ahí que el proyecto se llame Proyecto de Reconstrucción Virtual, porque la única forma que tenemos de conocer todo lo que hay dentro de la estructura 2 es haciendo registros con nuevas tecnologías y recurriendo a metodologías de arqueología virtual, que es reconstruyéndolo todo en 3D, contando con escaneos 3D y fotogrametrías. Ahora, el objetivo no es solo reconstruir la arquitectura, sino los programas escultóricos y los programas pictóricos. Para sorpresa nuestra, encontramos que había uno y varios murales ahí adentro. Digamos que es el más impactante, pero tenemos otro que se encuentra en un edificio de atrás, digamos, un edificio posterior, que seguimos analizando y es muchísimo más complejo. Esto se hace a través de todo este equipo que ustedes tienen. Sí. ¿Lo han visto en persona, claramente, o solamente es a través de los equipos que han podido acceder a todo esto? Ok, aquí hay que aclarar algo. El mural ya no existe en el lugar, porque por cuestiones de conservación el mural fue retirado en 2004.
y se llevó a la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, del INAH, y está ya desde 2004 esperando que sea intervenido. Entonces el mural fue retirado, ya no se encuentra in situ, diríamos en términos de arqueología, ya no se encuentra en el lugar, pero pude rescatar todo el proceso de documentación y todos los informes para poder reconstruir una imagen de lo que fue originalmente el mural. Entonces, ahorita contamos con un dibujo digitalizado, con una fotogrametría que pudimos hacer a partir del registro de los restauradores antes de ser retirado del muro original. Y eso es lo que vamos a presentar, una reconstrucción. Porque el mural, sí, como te digo, sigue empaquetado, esperando ser intervenido. Entonces no tenemos acceso a él. ¿Qué significan esos hallazgos para los ciudadanos, ¿no? Para ustedes que se dedican a la investigación, pues es importante, ¿no? Porque dedican toda su vida a esto, a reconstruir la historia. En el caso de los ciudadanos, ¿cuál es la importancia que incluso se debe de dar, ¿no? Porque a veces decimos, encontraron esos vestigios, hay esto, pero pasa, ¿no? Y empezamos a desconocer y a desconocer cada vez más. ¿Cuál es la importancia de que se vuelva a reestructurar todo esto, a conocerlo y que la gente esté enterada, ¿no? De su pasado, de dónde venimos, ¿no? Porque al final es eso, de dónde venimos. Yo creo que tú acabas de responder tu misma pregunta. Es conocer el pasado. No podemos saber como sociedad hacia dónde vamos si no conocemos dónde estamos parados, y para conocer dónde estamos parados tenemos que saber de dónde venimos. Y creo que todo ese proceso estamos enriqueciendo ese proceso con el conocimiento constante que estamos generando de una civilización como la civilización maya, que fue una civilización que estuvo en toda esta área, pero que tenemos que conocer la historia de esta área para saber a dónde la estamos llevando, ¿no? Y es que, como decimos, todos los caminos nos llevan a la cultura maya, ¿no? Aquí en la península, sí. ¿No? Todos los caminos nos llevan hacia eso. ¿Quién es Hun Ahau? Ok, Hun Ahau es un héroe cultural, no es una deidad, es un héroe cultural maya que participa, que en las creencias mayas, en las historias de creación de los mayas, que contaban los mayas, que plasmaban los mayas en forma de imágenes, o incluso que relataban en sus textos, en sus escrituras. Hun Ahau es este personaje que tras sus acciones reordena el mundo. Es decir, mata a criaturas, bueno, que ahora consideraríamos criaturas fantásticas, pero mata a todo este tipo de criaturas que están dominando una era anterior para poder instaurar después una era, la era de los seres humanos, la era de los mayas, en la cual vivían los mayas. Entonces se trata de un héroe cultural que tiene todos estos episodios que consideramos míticos en el tiempo profundo. Por el tiempo profundo me refiero a un tiempo que los mismos mayas consideraban muchísimos milenios, siglos atrás. Y ese es el tiempo profundo, el tiempo del mito, el tiempo de todos estos procesos de creación y episodios de creación donde intervienen dioses, héroes culturales, todo tipo de criaturas. Y ahí es donde se vuelve relevante Hun Ahau por las acciones que hace. Podríamos decir que es como el libro histórico de los mayas también, las historias, como las tenemos nosotros actualmente, ¿no? Nuestras historias, nuestros personajes. Él es parte de la historia, de los personajes, por decirle un nombre que tenían los mayas, la historia, sí. ¿no? Sí, que intervinieron en todos estos, repito, en todos estos procesos de creación. Quitemos la parte, la palabra, el término mito de en medio. Hablemos de historias de creación. Estas historias, como te repito, en las que se erigieron los 4 árboles en las 4 esquinas del mundo, por ejemplo, para separar los planos de la tierra y el cielo. Hun Ahau estuvo involucrado en esto. La derrota de este pájaro primordial, este pájaro enorme que se posa sobre los árboles y él con una cerbatana lo va matando de árbol en árbol, le va quitando sus joyas, por ejemplo, le va quitando su orgullo, que son estos ojos brillantes que simulan el sol. Todas estas historias de creación, en muchas de ellas participa Hun Ahau. Dice la ficha informativa, ¿no?, que da a conocer el INAH, ¿no?, en esta conferencia que diste ayer,
Dice, plantearán hipótesis sobre las implicaciones del hallazgo para las narrativas tempranas de Calakmul. Exacto. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuál es el aporte? La hipótesis que tenemos, la hipótesis de trabajo que tenemos ahorita es que la escena representa a Hunahao dentro de la cueva, dentro de una cueva primordial, en la que está lanceando, es decir, cazando con una lanza, a una criatura acuática. Eso es el mural que encuentran ustedes, ¿Sí? es lo que... Dentro de un espacio acuático, inmerso en un espacio acuático. ¿Podría ser un cenote? ¿Es la representación? No. No, no es la representación de un cenote. Y cabe aclarar que Calakmul no es área de cenotes. Es una cueva primordial. En estas cuevas primordiales suceden muchos de estos episodios. A veces son lugares donde habitan las deidades, de donde emergen y entran constantemente las deidades, y las fuerzas naturales, las fuerzas que dinamizan el cosmos, viven en estas cuevas. Por eso es natural que para los mayas, en la creencia maya, muchos de estos episodios hayan ocurrido allá adentro. Entonces lo que tenemos en Calakmul es una cueva arquitectónica, es decir, una cueva primordial recreada dentro del entorno construido, dentro de los edificios, dentro de la subestructura 2C. Y en ella nos están contando que dentro de esa cueva primordial recreada físicamente ocurrió esto. Y esto es el evento de lanzamiento de Hunahao a esta criatura, dentro de un espacio acuático. Creemos, y esta es la hipótesis, creemos que podría formar parte de este episodio, formar parte del ciclo de vida del dios del maíz. Porque el dios del maíz es una deidad muy importante para los mayas, que renacía, bueno, primero moría, entraba a un espacio subterráneo, acuático, donde tenía, bueno, toda una saga, toda una serie de acontecimientos, hasta que renacía, emergiendo de nuevo como la planta joven a la superficie de la Tierra, ¿no? Como la planta, para luego comenzar el ciclo de nuevo. Pero todo esto, digamos, en clave mitológica, donde intervienen dioses, donde intervienen criaturas y donde intervienen héroes como Hunahao. Hunahao, la hipótesis que manejamos, es que está matando a esta criatura acuática para sacar de sus entrañas al dios del maíz. Porque cuando el dios del maíz muere y entra al agua, entra a este espacio subterráneo acuático, esta criatura acuática, este pez gigantesco monstruoso, come la semilla. Hay que rescatarla de sus entrañas para que entonces la semilla vuelva a crecer, para que tenga entonces la habilidad de renacer a la superficie, como la planta. Pero todo esto te digo en clave mitológica. Me gusta un poco el término mitológico, pero pongámoslo así. Y esto es parte de un estudio que llevan, ¿cuánto? 3 años haciéndolo. Sí. ¿Cómo dan con él? ¿Cómo dan? Después de esta investigación, ¿por qué empiezan desde él a investigar? ¿Y a dónde los ha llevado esta investigación? Teníamos conocimiento de que este dibujo mural, voy a hablar de un dibujo mural, no es una pintura mural, es un dibujo mural, y aquí voy a hacer un breve paréntesis. Se ha mencionado mucho de que no es un mural, de que es una grisalla. Y aquí yo creo que como historiador del arte vamos a hacer una diferencia. Un mural es una imagen que está plasmada en un muro. Es así de simple. Pero en un muro puedes utilizar varias técnicas para plasmar la imagen. Y grisalla es una técnica. Y grisalla es una técnica que utiliza, sobre todo, es monocromática, y utiliza, en este caso, carbón en distintas aplicaciones, por ejemplo, como una punta seca para hacer el dibujo, o algunas zonas donde fue esparcido con agua. Eso es una grisalla, pero se refiere a una técnica para crear una imagen mural, es decir, plasmada en un muro. Y es entonces donde la palabra mural se refiere a un soporte. No se refiere a una técnica, sino se refiere a un formato de la imagen. Bueno, cierro ese paréntesis. Sabíamos de la existencia de este dibujo mural por algunas publicaciones y los informes técnicos del proyecto anterior, que fue encabezado por Ramón Carrasco Vargas.
Sabíamos de la existencia de esta imagen, pero también sabíamos la existencia de que, sabíamos que fue desprendida de su lugar original y que fue llevada para propósitos de conservación a la Ciudad de México. Entonces empezó todo este proceso detectivesco, voy a decir, de comenzar a rescatar los archivos fotográficos que se tomaron en ese momento, antes de que fuera retirado de su lugar original. Empezar a revisar detalle por detalle todos los informes técnicos, todas las publicaciones que existían, para entonces reconstruirlo, usando programas de dibujo digital. Y fuimos foto por foto, procesando cada fotografía con nuevos programas que nos permiten ver lo que el ojo desnudo no puede captar a simple vista, o lo que una fotografía muestra de manera parcial o muestra, digamos, si no tienes buena iluminación, si no tienes un buen balance de blancos y de negros o de colores, a veces cierto rasgo, cierto trazo se ve muy poco. Pero con todos estos programas y esta nueva tecnología con la que contamos, fuimos rescatando en cada fotografía toda esta información y con ella generando un dibujo. Entonces, lo que presenté es un dibujo reconstructivo de toda esta escena. En total manejé 135 imágenes, cada una con su postprocesamiento, y cada una me aportó información distinta que luego junté en este dibujo. ¿Y qué presentaste el día de ayer? Sí, exactamente. Y que me llevó a hacer un análisis y una interpretación y una hipótesis. Bueno, vamos a una pausa y seguimos platicando. Perfecto. En un momento regresamos a Monitoreo, en Núcleo Comunicación del Sureste. Continuamos con Monitoreo, en Núcleo Comunicación del Sureste. Si nos acaba de sintonizar, está con nosotros Daniel Salazar Lama, especialista en arte y arquitectura mesoamericana con enfoque en la iconografía maya. Ayer Daniel pues hablaba sobre un palincesto. ¿Qué quieres decir o qué quisiste decir o podrías explicarnos sobre qué es el palincesto? En la historia del arte, un palimpsesto es la reutilización de un soporte para plasmar en él varias imágenes o escritura. Se utilizó por primera vez para describir estos textos medievales en los que tenías una superficie, un papel, y se borraba total o parcialmente lo que había escrito antes para hacer una nueva escritura. Pero huellas de lo que había debajo, de lo que habías borrado, a veces se borra bien, a veces se borra mal, huellas de eso sobreviven y conviven con la nueva imagen. Por ponerte un ejemplo, sería algo así como ir a una pancarta de estas que están en las estaciones de metro, por ejemplo, una pancarta donde se anuncia una película. Y tienes un póster enorme, ¿no?, que te anuncia una película, pero al mes siguiente se le pone otro póster encima con una nueva película. Y así durante 2, 3 años, ¿no? Pero llega alguien y rompe desde una de las esquinas y arranca un pedazo, ¿no? Y arranca un pedazo y puedes ver capa tras capa, tras capa, tras capa, todas las películas que han sido anunciadas. Eso, por ejemplo, es un palimpsesto. Entonces tienes un texto original, un texto secundario, un texto posterior y otro, y otro, y otro, y otro. Capas de intervención, unas sobre otras. Eso es lo que tenemos en el mural del Hunahao. Porque lo que detectamos en todo este proceso que te contaba, este proceso de reconstrucción, este proceso detectivesco donde íbamos rescatando cada imagen, procesándola y viendo detalle por detalle para ir reconstruyendo el dibujo, lo que me di cuenta es que había un dibujo previo, digamos un dibujo inicial, un primer dibujo, que fue parcialmente borrado, casi, digamos, completamente borrado, de un 80%, pero algunos trazos, algunas huellas de ese dibujo original todavía sobreviven y se ven que están conviviendo con una imagen que vino posterior y que fue plasmada sobre lo borrado. Y esa segunda capa de intervención es el mural del Hunahao.
Él es el segundo. Él es el segundo. Entonces tienes toda la escena que te dije del Hunahao, que está con una lanza, que está la criatura, el espacio acuático. Es una segunda intervención sobre algo que fue previamente borrado. Pero luego hubo una tercera capa de intervención y borraron parte de la escena del Hunahao para poner un signo calendárico, un signo 9 Imish, que es una fecha dentro del calendario maya de 260 días. Y borraron, como te digo, borraron ciertas zonas de esta segunda capa de la escena del Hunahao para poner este signo. Es un signo de gran formato, bastante grandecito. Y otro pequeño texto mucho más pequeño a un lado. Pero para colocar eso, tuvieron que borrar parte de la escena del Hunahao. Esa sería la tercera intervención. ¿Y eso cómo lo podríamos traducir? ¿Qué significado tiene? Ufa, eso sí que es una pregunta complicada. Las cuevas son espacios sagrados, son espacios en los que te comunicas con las fuerzas que dinamizan el cosmos, con las deidades, y también con los ancestros, es decir, con todos estos personajes importantes para una comunidad que adquieren cierto estatus póstumo. Las cuevas son esos espacios donde se puede entrar en contacto con estas entidades, digamos. Pero también, como te mencionaba, son espacios donde han sucedido muchas cosas, sobre todo en el tiempo de la creación, en el tiempo profundo. Yo creo que una manera de resignificar estos espacios es volviendo a ellos y haciendo todo este tipo de intervenciones. Con ello no solamente resignifica, sino que mantienes vivo el lugar, lo mantienes vigente y a través de una actividad, tal vez una actividad ritual, tal vez un performance que se está elaborando en este espacio, lo mantienes vigente, lo mantienes vivo para la comunidad, pero también vas añadiendo y añadiendo, acumulando significados. Creo que eso es lo que tenemos ahora. Y ahora tenemos el gran reto de interpretar por qué todas estas escenas fueron borradas, por qué nueva iconografía fue añadida, pero también nueva escritura. ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Por qué parte de la iconografía tuvo que ser borrada para añadir escritura? ¿Cuál es la relación entre una y otra, entre una capa de intervención y otra, y lo que hay debajo? Esa es la gran pregunta y eso es lo que seguimos analizando y eso es el gran reto que tenemos enfrente. Tengo una duda con respecto a eso. Sí. ¿Todo pudo haber sido en el mismo tiempo, en el mismo año, o pudieron haber pasado 5, 10, 15, 100 años? No lo Y sabemos. ahí todavía no hay eso. No lo sabemos. Yo creo Pero que sí hay modo de saberlo, con los estudios, con todo eso. Hay Sí hay modo- modo de... hay modo de saberlo si llegamos a recuperar el soporte físico, es decir, si llegamos a recuperar el estuco que fue desprendido originalmente de este edificio. Cuando lo tengamos, entonces podríamos hacer estudios de microestratigrafía para saber si hay una diferenciación que pueda indicarnos un lapso de tiempo entre una intervención y otra. Pero eso no lo sabremos hasta que podamos rescatar el objeto y estudiemos su materialidad. ¿Y esa sería la parte pues ya culminante de la investigación? Sería la parte culminante y culminaríamos muy bien si logramos hacer ese tipo de análisis. En este momento, ¿en qué etapa te encuentras de esta investigación? ¿Qué tanto sientes tú que has avanzado? ¿Y qué Pues qué faltaría? hemos avanzado muchísimo. Las primeras publicaciones que se hicieron sobre este dibujo mural solamente mostraban al personaje en unas fotografías muy reducidas y se interpretaba de otra manera. Ahora tenemos un conocimiento muchísimo más amplio sobre la escena, estamos entendiendo el proceso cultural que llevó al plasmamiento de esta escena, pero algo que se había cuestionado mucho también, y creo que empezamos a tener luz sobre este asunto, es que siempre había la pregunta de ¿por qué Calakmul, si tiene una ocupación tan temprana como 500, 400 antes de Cristo, es decir, la época preclásica, la transición entre preclásico medio y preclásico tardío,
¿Por qué no teníamos este tipo de expresiones, de textos tempranos o dibujos murales o imágenes, programas pictóricos, como lo tenemos en otras áreas, en otros sitios, perdón, del área maya, como por ejemplo San Bartolo, Mirador, Tikal, Nacbet, Tintal, bueno, y la lista es enorme, ¿no? ¿Por qué Calakmul, si tiene esta arquitectura tan temprana, por qué no tenía este tipo de evidencias artísticas, programas artísticos de esta naturaleza, de esta complejidad? Y ahora resulta que sí los tenemos. Lo que pasa es que no los habíamos buscado bien, no habíamos dado con ellos. Y la importancia de todo esto es que esta es una evidencia más de que Calakmul sí participaba en todo este gran crecimiento, esta explosión del preclásico maya, es decir, estoy hablando de antes de Cristo, de la época de los siglos antes de Cristo, y que Calakmul tenía esta pujanza, este desarrollo cultural tan pujante como lo vemos en otros sitios, los que te he mencionado. Entonces, Calakmul participaba de esa esfera en el mismo tiempo. Y no es poco decirlo, o sea, tenemos un conocimiento muchísimo más amplio ahora de Calakmul, y no solamente por mi proyecto. Hay varios proyectos que están haciendo unas aportaciones tremendamente buenas, tremendamente interesantes sobre Calakmul. Y estamos comprendiendo, estamos entendiendo y conociendo Calakmul muchísimo más a partir de estos proyectos y estos años. El viernes fue la primera vez que presentaste. Ya lo había presentado en un foro académico en el Congreso Internacional de Mayistas, que fue aquí también en Campeche, hace unas semanas, pero esa fue una presentación de corte más académico, ¿no? La presentación que di ayer fue más de corte para público en general, y discutiendo un poco más y desarrollando, también por cuestiones de tiempo, ¿no? Tuve mucho más tiempo ayer para desarrollar más conceptos, para explicarlos mucho más y poder profundizar más en ellos. ¿Dónde pueden encontrar el estudio completo o la información? Todavía no lo pueden encontrar, esto está en proceso de publicación. Ahora también importante, porque platicabas ya pues en el corte, que en realidad ha habido gente que ha aportado mucho a la investigación, ¿no? Que también le puedas recomendar a la gente que nos está escuchando y nos está viendo, que quieran conocer más acerca de todas esas investigaciones que se han hecho, sobre todo en Calakmul. Yo creo que los nuevos proyectos que están en Calakmul están aportando mucho, estamos sacando muchísimo material, pero Calakmul es lo que es ahorita, creo que por dos grandes personajes, dos grandes arqueólogos que estuvieron ahí muchos años antes, el doctor William Folland, de la Universidad de Campeche, y Ramón Carrasco Vargas, que tuvo un proyecto de larga duración, un proyecto del INA, y es gracias a estas dos personas que Calakmul es lo que es ahora. Nosotros en realidad estamos, todos estos proyectos nuevos, en realidad estamos aportando nuevo conocimiento, pero también estamos poniendo en valor los grandes hallazgos y el gran trabajo que hicieron estos dos arqueólogos en Calakmul. Y en el caso de la estructura 2, que es mi caso de estudio, de la subestructura 2C, para ser más específico, Ramón Carrasco hizo un trabajo excepcional allá adentro. Yo estoy poniendo en valor todo lo que sacó Ramón Carrasco, y dándole nueva luz, tal vez nueva vida, nuevas interpretaciones a un material ya existente. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Gracias a ustedes. Y compartido, ¿no? Porque seguramente tienes mucho más que decir, y pues es importante también que te puedan seguir en redes sociales. ¿Dónde te puede seguir la gente que nos está escuchando y nos viendo para conocer más de tu trabajo o informarse? Tengo una página personal, una página web personal, una página académica, que he creado, que se llama Maya Visual Studies, en inglés, y ahí estoy subiendo todas mis presentaciones, notas, ideas que voy teniendo, artículos publicados, pósters, todo está ahí en esa página, disponible en acceso abierto para quien quiera consultarlo. Te agradezco de nueva cuenta que has estado con Gracias nosotros. a ustedes. Y también a ustedes. Hasta el próximo fin de semana. El sentir ciudadano ahora tiene respuesta. Monitoreo. Escúchanos el próximo sábado a través de Núcleo Comunicación del Sureste.